Queridos hermanos, qué gusto saludarles una vez más en su espacio Creciendo en la Palabra. Para nosotros es un gusto saludarles desde la Ciudad de México, desde la Asociación Metropolitana. Cada semana vamos aprendiendo para mejorar nuestra relación con Dios, tal como lo estamos repasando en las últimas lecciones de este segundo trimestre. Así que gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 12, Compártelo. Ese es el título de la lección de Escuela Sabática. Así que queremos invitarte para que te quedes con nosotros y en los siguientes minutos puedas enriquecerte de los comentarios que se extraen de esta lección. Gracias por acompañarnos y también quiero invitarte para que en el cuadro de comentarios escribas desde dónde nos sintonizas, como también la percepción que has o que estás obteniendo del conocimiento que se está compartiendo en esta lección. Así que quiero presentarles a los quienes nos están acompañando en esta ocasión, que son dos pastores conocidos por ustedes, y comienzo presentando al pastor Jorge García, quien es el presidente de la Unión Mexicana Central. Pastor, bienvenido, qué gusto saludarle. Una alegría saludarle, Pastor Isaí, y un gozo también extender un saludo a toda la iglesia, quienes se conectan para mirar estas transmisiones en el territorio de la Unión Mexicana Central. Sabemos que ustedes son beneficiados a través de este estudio y queremos decirles que oramos por ustedes. Por supuesto, a quienes están más allá del territorio de la Unión Mexicana Central, en toda la República Mexicana, pues aquí está la iglesia que está involucrada en compartir su fe y en seguir creciendo para poder pues ir afianzando nuestra relación con Jesús. Así que un gozo poder estar con ustedes. Muchas gracias, pastor. Gracias por acompañarnos. Y también quiero presentar al pastor Elmer Casango, quien es pastor del distrito de Jacarandas. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Isaí, por la oportunidad. Nos alegra estar una vez más con ustedes, queridos hermanos. Queremos saludar de forma muy especial a todos aquellos miembros de nuestra iglesia fuera de la República que nos ven. Sabemos que en otros países también miran estos videos de comentarios, ¿verdad? Así que esperamos en Dios que siga siendo de bendición y les animamos a compartirlo con sus familiares, con sus amigos, para que el mensaje de la palabra pueda llegar a muchos más lugares. Muchas gracias, pastor Elmer. Pues, queridos hermanos, en esta ocasión nos da gozo, alegría que estén con nosotros. Y entonces quiero presentarles los tres temas que aparecerán en su pantalla, en los cuales desarrollaremos esta lección. El primero es testimonio, el segundo es compartiendo a Jesús y el tercero es recuperados. Así que quédense con nosotros porque ya comenzamos, no sin antes tendremos un momento de oración. Oramos. Querido Dios, alabamos tu nombre porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Nuestro Dios, al tener este repaso de la lección número 12, queremos pedir tu bendición. Que todo comentario que se exprese enriquezca nuestra vida espiritual y nos ayude a tomar decisiones para vida eterna. Acompáñenos en este momento, nuestro Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces a una pausa, pero en esa pausa usted va a poder ver el versículo de memoria que aparece en la palabra de nuestro Dios y, para ser muy claro, en Isaías 54. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento alcanzado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Así que, pastores, ya regresamos. Estás en Creciendo en la Palabra. Estamos de vuelta y muy bien, ya visualizó el versículo de memoria, memorícelo para que el próximo sábado pueda compartirlo en su clase de escuela sabática. Testimonio. Cuando vamos a la Biblia podemos encontrar, antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él presentó y dijo con toda autoridad: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Señor está preparando o estaba diciéndole a sus discípulos que tenían una tarea, una comisión.
en la cual debían de enseñarle a todo el mundo este mensaje, este evangelio, para que a través de ello se formaran nuevos discípulos. Y por muchos años, como miembros de iglesia, hemos aprendido que tenemos una tarea. Todo aquel que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Y al abordar todo este trimestre la lección de escuela sabática, cómo mejorar nuestra relación con Dios, una de las formas es predicar el evangelio. Cuando tengo un contacto con el Señor, cuando entiendo y mejoro mi vida o mi vida está en sintonía con el cielo, no me puedo quedar callado. Sin embargo, hay muchos que tienen miedo. Aunque entienden la tarea de la Gran Comisión, aunque tienden a comprender, aunque comprenden lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, que tenemos que hacer como de una manera firme y hacerlo a la brevedad, porque eso es para bendición o incluso hasta para maldición de mucha gente, tenemos una tarea. Pero muchos no se animan. Muchos no se animan. Y puede ser que usted como miembro de iglesia quiere predicar, pero no sabe cómo. Entonces, en esta semana tiene que ver con comparte el evangelio. Si ya has mejorado tu relación en las últimas 11 semanas, ahora tienes que compartir este bendito evangelio. Y pastores, aquí viene la pregunta. ¿Cómo puede el miembro de iglesia que está viendo este espacio empezar a predicar las buenas noticias que el Señor nos ha dejado o nos ha dado la claridad? Hagan discípulos. Sí, pastor. Es muy interesante que podamos llegar a este punto durante el trimestre de estudio. Y no cabe duda que una vez que tenemos el gozo de conocer a Cristo, es maravilloso que nosotros podamos transmitir a otros ese conocimiento que hemos recibido de nuestro Señor Jesús. Y quisiera conectar lo que se está mencionando de la Gran Comisión con nuestro texto de memoria, que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 50 y en el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Me detengo aquí. Esto no es algo natural. Sí, nosotros a veces experimentamos ese deseo, a veces con el tiempo ese deseo se va apagando, pero nos dice este texto que es el Señor el que genera en nosotros, el que nos da esa motivación y esa capacidad de hacerlo. Él nos da lengua de sabios. Pero el texto presenta algo más que me parece que vale la pena destacar. Dice, despertará mañana tras mañana y despertará mi oído. Es decir, nosotros necesitamos escuchar cada día la voz de Dios. Y Él tiene ese deseo de implantar en nuestra vida, en nuestra mente, lo que nosotros debemos transmitir a otros. Así que nosotros debiéramos asegurarnos de iniciar el día aguzando nuestro oído para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos y que nosotros podemos compartir y transmitir con otros. Así que para poder nosotros testificar, lo primero viene de nuestra relación con Dios. Y bueno, vamos a hablar acerca de eso con la experiencia de Pedro, por ejemplo. Me parece muy atinado lo que menciona el pastor Jorge. Es importante entender que ese ambiente de poder compartir tiene todo que ver con Dios y nuestra relación con Él. En otras palabras, hay una dimensión espiritual en este tema de compartir. Pero al mismo tiempo hay una parte psicológica. Y al menos en dos sentidos me gustaría enfatizar. En primer lugar, compartir algo implica que el contenido que quiero compartir para mí es valioso. Pensemos, por ejemplo, ¿no? La ciudad donde vivimos constantemente llegan cantantes, artistas a dar conciertos, etcétera, etcétera. Las personas que asisten allí creen que es tan valioso el asistir a ese lugar que lo comparten. Con fotos, con videos, con publicaciones, lo comparten porque creen que es algo digno de ser conocido por los demás.
Así que en primera instancia, nosotros como cristianos debemos estar convencidos de que el mensaje que tenemos es digno de ser compartido. Debemos estar convencidos de que vale la pena que otras personas lo puedan escuchar. Pero por otro lado también está el tema de algo conocido como la disonancia cognitiva. Es cuando dos creencias están en oposición pero se mantienen en la persona. Creo algo pero de cierta forma no lo hago. En ese sentido, una de las limitantes que los cristianos tenemos a la hora de compartir las buenas nuevas es no vivir el mensaje que de alguna forma sabemos que vale la pena compartir. Así que como bien menciona el pastor, primero, ¿no?, nuestra relación con Dios debe ser fortalecida, pero esa relación cambia la vida. Cambia la vida de cierta forma que se nos facilita compartir el mensaje porque estamos viviendo el mensaje. Así que yo creo que estos dos aspectos son importantes a tener en cuenta a la hora de enfrentarme, ¿no?, con el desafío de compartir con otras personas las buenas nuevas de salvación. Muy bien. La palabra de Dios, tal cual nos presenta, que somos llamados a ser testigos. Somos llamados a testificar acerca de este evangelio. El verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Es compartir con otros lo que aprendes del Señor a medida que tu relación con Él se desarrolla. ¿Cómo daba testimonio la iglesia primitiva? ¿Cómo fue después de que el Señor dijo, tienen que hacer discípulos, vayan, predique este evangelio, el que creyere y sea bautizado será salvo? Y ellos lo entendieron bien. ¿Y cómo fue el comienzo de la iglesia primitiva? ¿Qué pasó con Pedro, con los apóstoles? ¿Y cómo ellos llegaron a ser testigos para que a través de 12 hombres el evangelio se predicara en diferentes regiones del mundo? Sí, ya bien se ha expresado que todos hemos sido llamados a ser testigos. Niños, jóvenes, adultos y ancianos. En algunas mentes puede surgir la idea de que el dar testimonio solo es para personas que han recibido una preparación especial, como en el caso de los ministros, de los pastores. Pero nosotros podemos ver a través del pasaje bíblico que se ha mencionado que, bueno, Pedro y Juan eran hombres que no estaban tan capacitados, académicamente hablando, que eran hombres sencillos, que su lenguaje no era el más refinado incluso, pero ellos tenían algo muy valioso. Habían pasado tiempo con Jesús. Durante todos esos años habían convivido con Él. Habían escuchado de sus labios una gran cantidad de enseñanzas, de verdades que Dios les había transmitido. Así que, ¿de dónde venía lo que ellos debían transmitir? De ese conocimiento, de esa relación con Jesús. Claro. Entonces, el verdadero conocimiento no necesariamente viene de un programa de estudios en una universidad, aunque puede ser muy útil y muy importante, pero el verdadero conocimiento proviene de una relación, de una comunión con Dios. Y entonces, si nosotros desarrollamos esa comunión con Dios, no vamos a poder dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, y yo añadiría lo que hemos experimentado en nuestra vida por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Así es. Amén. Finalmente, en esta última parte, ¿qué es lo que nos debería motivar? Si yo tengo una relación con el Señor, y eso haciendo alusión al día lunes, si yo tengo una relación con el Señor, ¿qué es lo que me debe impulsar a predicar? Yo creo que hay dos pasajes que pueden ayudarnos a responder esa pregunta. El primero lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19. Allí Pablo escribe que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Para el apóstol Pablo, el compartir el evangelio
no era cuestión de talentos, dones o habilidades. Era cuestión de una experiencia transformadora y renovadora. Él incluye el ser receptores del mensaje en el mismo paquete de haber sido reconciliados con Dios y haber sido perdonados. En otras palabras, toda persona que ha experimentado esa reconciliación con Dios por medio de Jesús, toda persona que ha experimentado el perdón de sus pecados por medio de Jesús, de la misma forma debe experimentar el ser, mensajero de ese mensaje. Es decir, es nuestra experiencia de conversión la que nos motiva a compartir el mensaje. El otro texto clave es el que escribe Pedro: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y él agrega, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Allí está poniendo la base. Primero uno lo experimenta, la conversión, y es esa conversión la que nos lleva a compartir. De hecho, en el siguiente versículo, el apóstol Pedro dice: a ustedes que antes no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Nuevamente haciendo referencia a la experiencia de la conversión. De allí el comentario atinado de Elena de White, donde ella dice: todo aquel que nace en el reino de Dios lo hace como un misionero, porque es la consecuencia natural en la experiencia de la conversión. Dicho de otra forma, deberíamos reflexionar y poner cuidado si, aún habiendo sido convertidos hace algún tiempo, no hay en nosotros aún ese deseo de compartir, porque implica que nuestra experiencia quedó trunca. No hemos vivido plenamente las bendiciones del Evangelio, porque parte del Evangelio implica predicar. Así que me parece que eso es un elemento importante. Sí, pastor. Sí, además de lo que ya ha sido bien mencionado, la lección también nos habla acerca del amor y la compasión, ¿no? Sin duda nuestro mismo Señor Jesús experimentó desafíos al tratar de trabajar en favor de las personas y ser rechazado. Sin embargo, el amor y la compasión es lo que lo motivaban a él a seguir transmitiendo esa verdad, a seguir pues poniendo en funcionamiento el plan de salvación. Me gusta mucho el pasaje que se menciona esta semana de Jeremías, capítulo 20 y versículo 9. Especialmente en la segunda parte, dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Jesús miraba a las multitudes y no permanecía indiferente. Nosotros diariamente miramos personas, pero ¿cómo las miramos? Quienes han tenido la oportunidad de visitar la Ciudad de México o vivimos aquí en la Ciudad de México, probablemente conocen esa esquina del eje central Lázaro Cárdenas y Madero, que está a unos pasos de la Torre Latinoamericana. Esa esquina es la más transitada de México. Se dice que allí circulan entre 30 y 35,000 personas cada día. Cada día. Es decir, estamos hablando, solo promediándolo, porque sabemos que es mucho más que eso por las horas de la noche, pero estamos hablando de más de 14,000 personas que pasan solamente en esa intersección, ¿no? En ese cruce. Yo me he detenido en un edificio que está allí y entonces cuando uno mira los rostros de las personas, ¿no? Y una puede ver alegría, puede ver uno tristeza, puede ver incertidumbre, pero todas ellas están necesitadas de Cristo. Están necesitadas del mensaje de salvación que nosotros hemos recibido. Y bueno, esto es solo por mencionar un ejemplo, pero nosotros encontramos personas en nuestro camino día con día y no podemos permanecer indiferentes. No podemos
no debemos permanecer indiferentes. El amor y la compasión debe movernos a transmitir ese mensaje, que ese fuego podamos experimentarlo en nuestro corazón y no tratemos de resistirlo. Y si tratamos de hacerlo, que no logremos hacerlo para transmitir este mensaje. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta primera parte y me gusta lo que dice el domingo al final de la lección. Dedica ahora algún tiempo a orar. Pide a Dios valor para compartir tu testimonio con otros y sabiduría para saber cuándo hablar y qué decir. Tenemos un mensaje, somos testigos. Hemos experimentado el amor del Señor, hemos experimentado el plan de salvación, esa reconciliación con Dios. Tenemos que hablar, no podemos quedarnos callados. Si hemos mejorado nuestra relación con Dios, un paso importante es testificar. En la siguiente parte, compartiendo a Jesús, vamos a abordar algunos consejos de cómo puedes y debes hacer para predicar el Evangelio. Así que vamos a una pausa, pastores, vamos a una pausa y ya regresamos a Creciendo en la Palabra. Estamos de vuelta y gracias por continuar con nosotros. Gracias también por sus comentarios que están colocando ahí en el chat. Siempre son valiosos sus saludos. Gracias, siempre nos da gusto leerlos y también valorar lo que usted nos comparte cada semana. Compartiendo a Jesús, esta es la siguiente parte que vamos a analizar haciendo como referencia el día martes de nuestra lección. Compartiendo a Jesús. Necesitamos hacerlo, necesitamos predicar, necesitamos testificar, ya lo abordamos en la sección pasada, que es algo natural. Al tener una relación con el Señor es algo natural que debe surgir en nuestra vida, ese deseo de testificar. La pregunta sería ¿por dónde comenzamos, pastores? ¿Por dónde, si hay un miembro de iglesia en este momento que dice, sí, yo quiero, pero no sé cómo, no sé la forma, no sé los métodos, no sé las estrategias, ¿cómo puedo empezar a compartir o cómo puede el miembro empezar a compartir al Señor, el testimonio? Sí, sin duda que esta puede ser una pregunta que hay en la mente de muchos de nosotros, especialmente quienes estamos iniciando esta aventura con el Señor que nos va a conducir al reino de los cielos. Pero lo que yo quisiera decir es que no debemos abrumarnos con esto. Compartir el Evangelio debe ser algo simple, sencillo. Y todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo mencionaba hace un momento que niños, jóvenes, adultos, ancianos, hemos sido llamados y podemos hacerlo. Tal vez antes de ir a otros aspectos que menciona la lección de este día, yo diría que la forma más simple en la cual nosotros podemos comenzar es compartiendo nuestro testimonio. El testimonio personal está compuesto por 3 partes. Número 1, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Para eso no tienes que ir a la escuela, eso tú lo sabes. ¿No? ¿Cómo vivías antes de conocer a Cristo? Sin esperanza, con el corazón vacío, lleno de problemas y situaciones difíciles de manejar. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? 2, ¿cómo conociste a Cristo? A través de un amigo, a través de un familiar, cómo Él te hizo llegar alguna palabra, cómo Él oró contigo en algún momento muy desafiante de tu vida, cómo Él te invitó a una serie de estudios y ahí tú obtuviste el conocimiento y algo comenzó a ocurrir en tu vida, en tu experiencia. Ese es el segundo paso, ¿no? Cómo era antes, cómo conociste a Cristo. Y lo tercero, cómo es tu vida ahora que conoces a Cristo.
ese vacío ha sido llenado por Jesús. La forma en la que vivías antes, desordenada probablemente, maltratando a otros, maltratándote a ti mismo, ahora ya no es así. Y entonces esas 3 secciones deben conformar tu testimonio. Vivía una vida vacía, sin esperanza, pero un día llegó a mí un libro, lo leí, encontré un mensaje que me ayudó a ir cubriendo esas necesidades y ahora puedo decir que soy distinto por la gracia de Dios. Paso más tiempo con mi familia, estudio su palabra y trato de ser una mejor persona, un mejor estudiante, un mejor trabajador, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo. Amén. Y vienen a mi mente muchas historias de varias personas que experimentaron esa parte, ¿no? Y miren, hay algo, pastor, que me llama la atención en esto. Yo creo que el testimonio es algo que nadie va a ponerte una objeción, nadie va a decir, es que no es cierto, porque es una experiencia personal y eso es lo que es la forma más práctica, sencilla de compartir el Evangelio. Gracias, pastor. Pastor Elmer. A mí, simple y sencillamente, me gustaría complementar lo que ha dicho el pastor en este momento con 2 historias que yo he podido ver de primera mano. En la parte pasada, el pastor mencionó que es importante tener esa visión de amabilidad y de compasión por las personas. Lo menciono como los ejemplos más cercanos que tengo, pero yo recuerdo la forma como mi padre se acercaba a la gente. Su grupo, su objetivo eran los vecinos. Las casas que están al lado de la casa de mis padres casi siempre han sido para rentar, así que era constante tener nuevos vecinos. Cada que llegaba uno nuevo, lo que él simple y sencillamente hacía era juntar algunas frutas, unos pequeños víveres, aún sin conocer a la gente, y se los iba a llevar como para darle la bienvenida al vecindario o a la calle. De repente llegaba la época de Navidad y él preparaba un platillo especial para llevar a los vecinos. Y de esa forma, después de un tiempo, ya había cierta cercanía, lo que a él le permitía después, como mencionó el pastor, compartir su experiencia personal. El otro ejemplo que yo tengo muy claro en mi mente es el de mi madre. Ella, sin embargo, tuvo una estrategia, podríamos decir, más desafiante. Hace algunos años ella fue diagnosticada con cáncer de mama. Por supuesto, esa es una noticia que a cualquiera le puede afectar, pero me sorprendió y la admiro por eso, la manera en que ella encontró en esa problemática una oportunidad. Porque entonces los sábados por la tarde ya no iba al culto joven. Se iba a visitar a otros vecinos, personas, miembros de iglesia o no, que también estaban luchando contra el cáncer. Y de alguna manera especial, al saber que ella también lo estaba haciendo, las personas se abrían. Católicas, pentecostales, lo que fuese, se abrían su corazón, externaban sus temores y entonces mi madre les decía, ¿puedo hacer una oración por ti? Prácticamente siempre le dijeron que sí. Entonces, estos 2 ejemplos, como mencionó el pastor Jorge, muestran que compartir el Evangelio no tiene que ser algo tan... Es simple. Es simple. Uno simplemente debe ser amable y compartir la propia experiencia. Eso puede ser muy poderoso si el Espíritu Santo nos usa. Amén. Amén. Qué valioso y qué importante es que podamos compartir al Señor. Querido, se han compartido, querido hermano, estos consejos prácticos. Y pídele al Señor que Él te dé la valentía, que Él ponga su Santo Espíritu, o más bien que el Espíritu Santo actúe en tu vida de tal manera que seas motivado a hablar este bendito Evangelio. Es algo sencillo, algo que es para vida eterna. Cuando tú le compartes cómo el Señor te ha transformado a tu vida, cómo es tu vida ahora que conoces al Señor, nadie lo va a negar. Al contrario, van a ver en ti esos frutos del Espíritu Santo, van a ver esa transformación. Y podemos pasar mucho tiempo aquí compartiendo historias de miembros de iglesia, de nuestra experiencia incluso hasta personal, de qué pasó cuando conocemos el Evangelio. Y te diría, nos faltaría tiempo, pero es sencillo. Es sencillo.
Dios nos ha llamado a predicar este bendito evangelio. Por eso, al continuar en esta lección, quiero pedirte que ores al Señor y dile, Dios, pon en mí esas palabras para consolar como tú me has consolado, con esa consolación con la cual he recibido de ti. Así que, queridos hermanos, al tener estos consejos prácticos, puedes ya tener una vislumbre de lo que tienes que hacer. Ora al Señor y pídele, Dios, voy a hablarle a esta vecina, a este amigo, voy a presentar el evangelio, voy a ser amistoso, voy a llevar un mensaje de paz, y Dios te utilizará en el momento oportuno. Y verás que con la ayuda del Espíritu Santo podrás compartir este evangelio. Pues, pastores, vamos a la última parte y queremos invitarles para que continúen con nosotros en Creciendo en la Palabra. Ahora, los niños pueden participar en la lectura bíblica y estudiar como nunca antes. Por medio de una aplicación gratuita descargable, podrán leer y escuchar sus historias bíblicas favoritas con realidad aumentada. Las escenas y personajes de la Biblia saldrán de la página y serán el complemento perfecto para el estudio. La Biblia para niños interactiva también incluye secciones con preguntas y datos que le ayudarán en el estudio de las Escrituras. Esta Biblia es una edición especial para ti que deseas ver a tus hijos interactuando con la palabra de Dios. Estamos de vuelta y gracias por continuar con nosotros en esta última parte, como título es Recuperados. Sabes, en varias ocasiones he escuchado a algunos hermanos de la iglesia que les preocupa o les da esa inquietud de cómo voy a predicar el evangelio fuera de mi hogar o con otras personas cuando mis propios hijos, mi cónyuge, no acepta el evangelio, no quiere, y hay mucha gente que tiene esa inquietud en su corazón porque no se siente digno, no se siente útil de predicar afuera cuando dentro la gente no quiere escuchar, los hijos no quieren escuchar, o incluso en algún momento formaron parte y aceptaron al Señor Jesucristo, pero posteriormente se alejaron. Y eso a muchos hermanos, y puede ser su caso, les ha impedido predicar. En esta lección, pastores, hemos visto el caso de Efraín, el caso de la tribu de Efraín, de cómo el Señor abordó un mensaje a aquella tribu que sí estuvo perdida, pero ese mensaje trae un mensaje de esperanza. ¿Qué mensaje podemos darle al miembro de iglesia que tiene esa inquietud de cómo puedo predicar afuera si los de mi casa aún no aceptan el evangelio? Sí, pastor. Tal vez pensando ahorita que lo estaba escuchando, debemos ampliar un poquito más la idea. Esto tiene que ver con aquellos que en la familia tienen conocimiento de la verdad y han decidido asimilarse al mundo. Y yo diría que tiene que ver con la familia, es decir, con quienes están ahí en el entorno del hogar, que puede ser un hijo, como ya se ha mencionado, pero también yo diría que tiene que ver con el entorno en la iglesia, porque ahí también hay hijos de Dios que son parte de nuestra familia. Así que puede haber alguien en casa o puede haber alguien en casa, en la iglesia. Y creo que el mensaje que nos transmite la lección es que Dios nunca deja de amar a las personas aunque se alejen. Así como los padres jamás dejan de amar a los hijos por más errores que cometan, ¿no? O porque se vayan de casa o porque decidan independizarse. Este pensamiento tal vez es un poquito paralelo al del hijo pródigo. El amor de Dios no disminuye. Es más, pareciera ser que el amor de Dios aumenta. Y me da la impresión de que el mensaje que nosotros recibimos sí es causa de tristeza,
pero no debemos abandonarnos a la tristeza, porque hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Y eso es lo que dice ahí los versículos 18 y 19 de Jeremías. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Después me aparté, me arrepentí y después reconocí mi falta, me golpeé el muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. El Señor nunca deja de insistir, y como nunca deja de insistir, es muy probable que haya una respuesta. Así que, querido hermano, querido padre, querida madre, si tú tienes un hijo, tienes un familiar en esa condición, hay esperanza, es lo que Dios nos dice. Amén. Amén. Así es. Y como complemento, aunque es difícil, no es impedimento para continuar compartiendo las buenas nuevas de salvación con los demás. De hecho, incluso podría ser una motivación. Porque mientras nos encontramos en esta situación desafiante, nuestro corazón puede ser movido a buscar más a Dios. Y como se ha mencionado desde el principio, ese es el punto de partida para poder compartirlo con otros. Así que si estás en la lucha, no desanimes. Dios puede hacer el milagro. Pero mientras esperas que ese milagro ocurra, busca al Señor y compártelo con otros. Esa experiencia fortalece la fe. Hay quienes, incluso, lo menciono en la lección más adelante, ¿no? Además de esta situación, atraviesan crisis espirituales o bajones espirituales, vamos a decirlo, ¿no? Y de repente, bueno, uno dice, cuando yo me sienta mejor voy a compartir el mensaje. Pero a la luz de la Biblia, además de la oración y del estudio de la Biblia, compartir las buenas nuevas es también un remedio para esas crisis espirituales. Porque cuando yo comparto con otros, mi cerebro se afianza en esas verdades que yo estoy compartiendo y me convenzo y la fe se fortalece. Así que, independientemente del desafío que estemos atravesando, la exhortación de la Biblia es: sigue compartiendo al Señor. Vemos a los apóstoles que incluso atravesando crisis, Pablo estando en prisión y los demás también sufriendo, seguían firmes en su decisión de compartir a Cristo Jesús. Amén. Me dice el día jueves en la lección, quizá te sientes frustrado e impotente por las malas decisiones que toman tus seres queridos. Estos pensamientos siempre influirán en la manera en que te relacionas con tu ser querido. Y por eso es tan importante vivir y hablar de tu propia experiencia con tu Salvador. El testimonio de tu vida, de tus acciones, palabras y oraciones por tu cónyuge o hijo que se ha alejado de Dios puede cambiar radicalmente su vida y su futuro. Entrega a Dios cualquier tristeza, juicio o condena respecto de ellos y pide a Dios que reemplace sus sentimientos por el amor que solo Él puede dar. Pídele que te cubran con su carácter para que puedas desarrollar una actitud amorosa e interesada en el bienestar de ellos. Recuerda que ninguna otra influencia que pueda rodear el alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Así que son consejos quizá de gente, de miembros, de familia que se ha alejado, pero la actitud del yo cristiano es atender los asuntos del Señor, ser amable con aquellos que se han alejado, porque Dios con su misericordia los volverá a llamar. En nuestro amor por esas personas que se han alejado de Dios, tenemos o corremos el riesgo de cometer por lo menos un par de errores. A veces ser demasiado insistentes con el hijo o con el hermano. Bueno, tienes que ir al templo, tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, tienes.
¿no? Porque ya conoce y nosotros le estamos recordando lo que ya dejó de hacer y a nuestro juicio va a ayudar a restaurar su relación con el Señor. Así que ese es un peligro que corremos. Otro peligro es convertirnos en jueces, en críticos, ¿no? Lo que tú estás haciendo está mal, te vas a perder, y un sinnúmero de expresiones que nosotros conocemos. Dios no salva a golpes. Es verdad, a veces en nuestra experiencia cristiana nos llevamos algunos golpes, pero no es por causa de Dios, es por consecuencia de nuestras decisiones. Pero Dios no salva a golpes. Hay este pasaje de Elena G. de White del Ministerio de Curación. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amable y amante. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia en la vida de tu familiar, de tu hijo, de tu padre, de tu esposo, del miembro de iglesia que se ha alejado? La forma en que lo tratas, la forma en la que vives tu cristianismo. Tu cristianismo, mi cristianismo, debe ser vivido de tal manera que ejerza atracción, no por lo que dices, sino por la forma en la que lo vives, cómo te relacionas con el Señor. Y esa es la clave, me parece, cuando nosotros estamos tratando de recuperar a aquellos que se han alejado del Señor. Así que tu mirada, tus palabras, la forma en que tú lo tratas, el abrazo, el saludo, todo eso lo va a atraer o lo va a alejar, depende cómo tú lo hagas. Excelente. Muchas gracias, pastor. Bueno, estamos llegando a la recta final de este estudio de la lección número 12. Y pastor Elmer, ¿qué mensaje le daría a los miembros de iglesia que están viendo este repaso de la lección que deben de aplicar a su vida, pastor? Bueno, una palabra: háganlo. Cuando hablamos de compartir a Jesús, la mente humana va a colocar, antes de hacerlo, muchos pasos más. Que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y solo entonces podrás compartir a Jesús. No, háganlo. Tal vez no te sientas con mucho conocimiento bíblico. Ya hemos dicho que, aunque es importante, tu experiencia personal, tu testimonio también tiene valor. De repente la pena, la vergüenza, el temor, hay muchos factores que pueden estar impidiéndonos ahora dar ese paso. El consejo que yo puedo darte es: hazlo. Aunque tengas temor, confía en el Señor. Aunque sientas que no tienes palabras, recuerda que su Espíritu está contigo. Aunque creas que no tienes la capacidad, no olvides que Dios está a tu lado. Así que hazlo, inténtalo, esfuérzate en hacerlo y no tengo lugar a dudas, Dios te usará. Amén. Muchas gracias, pastor Elmer. Pastor Jorge, ¿qué mensaje le daría a los maestros de escuela sabática que están viendo este repaso, que deben de enfatizar a sus alumnos este próximo sábado al tener este repaso, pastor? Sí, querido maestro, querida maestra, cuando nosotros hablamos acerca de compartir, de testificar, lo más importante es la salud espiritual de la persona, del individuo. Si nosotros estamos saludables en nuestra relación con Dios, lo vamos a proyectar y vamos a tener ese deseo de transmitir la bondad de Dios que nosotros estamos experimentando en nuestra vida. El Evangelio, la testificación, no debe ser una carga. Dios espera que eso sea un gozo, una alegría que nosotros experimentemos en nuestra vida diaria. Así que yo te diría, hay que, en forma personal y animar a nuestros hermanos, hay que involucrarnos en el servicio a Dios. ¿Tu deseo es adorar a Dios? Sirve. ¿Quieres agradar a Dios? Sirve. ¿Quieres atraer a otros hacia Dios? Sirve. Y que Dios pueda usarte de una manera poderosa.
Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Jorge. Hay algo que, una de las gemas que aparece el día viernes. Las personas que se ocupan más activamente en hacer con interés y fidelidad la obra que le corresponde en la tarea de ganar almas para Cristo, son las que más se desarrollan en espiritualidad y devoción. Escribe Elena White en el libro del Evangelismo, página 358. Si mejoramos nuestra relación con Dios, estamos listos para predicar este evangelio. Dios nos ayudará a hacerlo para alcanzar nuevos discípulos para el reino de los cielos. Queridos hermanos, pues muchas gracias. Gracias, Pastor Elmer, Pastor Jorge, muchas gracias. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta semana en Creciendo en la Palabra. Y les esperamos la próxima semana hacia la eternidad. Estamos terminando este trimestre y vaya que hemos aprendido a mejorar nuestra relación con Dios. Así que avancemos, hermanos, porque Cristo viene pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos entonces la próxima semana en Creciendo en la Palabra. Gracias.